Y bueno, todo comienza con nuestro prota, que era un papucho dios griego y sí era tremendo narcisista y por alguna razón tenía una madre que parecía una niña, pero a ver, básicamente este es Japón, así que aquí es normal. Y sí, el tipo ese se cuidaba mucho lo que comía, pero a ver, era un papucho y todas las chicas se enamoraban de él con solo verlo. Además de que era tremendo papucho, dios griego, y sí, no importaba si miraba chicas, era guapo y se lo perdonaban básicamente, así que sí, ventajas de ser guapo. Y aparte de ser guapo, era el chico nuevo de la nueva prepa, y sí, todo el mundo quería estar con él. Y así conocemos a nuestro prota llamado Masamune Makabe. Y justo cuando llega a su escuela, ve como un tipo guapo está siendo rechazada por esta mina más popular de la prepa. Y sí, lo rechazó de la manera más horrible posible y sí de los peores rechazos del anime. Ella en la clase, en este prota, conocemos a Futaba, la delegada de la clase, y a Okuyoru, quien sería el trapito del anime y sí, besto trapito de los animes. Y sí, también le tenía ganas a nuestro prota, más o menos. Y mientras hablaban, conocemos a Aki y a Dagaki, la mina más popular de la prepa, más inteligente, guapa y básicamente perfecta en todo. Y tenía un pequeño problema y es que era tremenda hija de su hermana que odiaba a todos los hombres y cualquier hombre que se le confesase lo rechazaba de la manera más fea posible. La rechazaba poniéndole un apodo y diciendo que todo lo malo que tenían ellos. O sea que sí, era tremenda hija de su hermana. Y tan hija de su hermana era que en una clase fue a hacer quedar mal a un tipo que se le había confesado. Tipo también ese era medio extraño porque sí, se enamoró de Aki por sus patas básicamente. A ver, raro no está porque a ver, algunos de acá son team fetiches patas, yo por ejemplo. Y obviamente Aki lo humilló frente a todos de la manera más fea posible, que sí, el pobre chico literalmente tenía que ir al psiquiatra. Pero a ver, bien hecho por fetichista básicamente. Pero era popular y sí, tenía muchos amigos. Y sí, ella los trataba bien a las chicas, sí, y así. Y nuestro prota quería saber todo de ella. Posiblemente sea un acosador en sus tiempos libres, pero bueno, detalles básicamente. Y Aki siempre paraba con Yoshino, quien era su ayudante de toda la vida, quien era re tierna, re linda, re inocente y boba. Aunque era latinoamericana, porque a ver, a la pobre la paran explotando y sí que hija de su hermana era Aki. Y Masamune, como buen acosador que es, descubrió que Aki comía como si no hubiese un mañana, literalmente como tragaba la mina esa. Y justo un día, mientras la pobre Yoshino le compraba su 15º pan a Aki, aparece el tipo fetichista de patas para dañarle a Aki. Y tenía unas tijeras. Uy, no, cuidado que el tipo ese tiene unas tijeras que va a hacer Kirigami. Nah, cuidado con el tipo ese, asesino. Y obviamente él iba a cortar el pelo. No sé por qué, fuma de los asiáticos, no me vengas a decir nada de mí. Pero justo va, aparece Makabe, todo dios griego, a detener al fetichista y a salvar a Aki. Porque sí, se imaginaba que como Aki era tan hija de su hermana, algún tipo que estaba un poco cucu haría eso. Y sí, obviamente el tipo fetichista lo hizo. Y obviamente Makabe, como todo macho, la terminó salvando. Y sí, hizo todo eso porque de pequeño Makabe era un gordito a quien le hacían bullying y el único que defendía era Aki. Hasta que un día Makabe se confesó a Aki y esta le rechazó. Pero a ver, la rechazó de la manera más fea posible y sí, todo por ser gordito básicamente. O sea que sí, tremenda hija de su hermana. Y hacía todo eso porque era su venganza contra ella. Y quería enamorarla para luego rechazarla de la peor manera posible y sí que sí, tremenda venganza que tenía Makabe. Pero todo su plan se fue a la verga cuando de la nada le llegó una carta que decía cerdito, que así era como antes lo llamaban. Y sí, su plan se fue directo a la verga. Porque a ver, no había ni empezado y ya lo habían descubierto, así que sí, pelotudo. Y sí, le decían cerdito cuando era gordito y le hacían bullying. Y pensaba que si se enteraba que de antes de ser un dios griego era un gordito, todos se burlarían de él y sí, estaba un poco Y Makabe entró a su prime luego de que se le hayan roto el corazón cuando se fue con su abuelo y entrenó como si no hubiese un mañana en las montañas. Y justo mientras pensaba qué hacer, decidió ayudar a la pobre Yoshino después de que le vio el alma, pero a ver, fue casualidad. Y sí, le compró los panes para el lonche de Aki, una comida pequeña, 100 panes nada más. Y como quería saber si Aki conocía su secreto, fue a hablar con ella, y así empieza a hablar de ella, como lo salvó y descubrió que Aki no sabía el secreto. Pero lo importante es que poco a poco se iba acercando a Aki, le estaba conquistando más o menos. Y sí, literalmente Makabe God. Y justo cuando se iba a su casa, de la nada esto se volvió latán, porque de repente le iban a secuestrar a Makabe. Y sí, resultó que la tipa esa era Yoshino. Y ella también le había escrito la carta a Makabe y sabía todo de él y también de su plan de venganza. Y todo porque siempre fue la sirviente de Aki desde que nació, literalmente desde que nació. Y sí, siempre estuvo con Aki, sabía que nuestro prota era un gordito pequeño
que paraba con Aki. Y aunque parecía boba, inocente, torpe, era tremenda hija de esa hermana, sádica y posiblemente sociópata con problemas mentales, pero de detalles. Y sí, ella decidió ayudar a Makabe con su plan de vengarse de Aki por ser hija de puta, básicamente. Y sí, medio sospechoso eso, pero a ver, al menos le iba a ayudar, así que todo bien. Y bueno, luego de eso, mientras Makabe ayudaba en el comité, Futaba, quien está enamorado de él, fue a confesarse y a decirle que le gustaba y que quería salir con él. Obviamente era la primera vez que se le confesaba a nuestro prota, pero como tenía su venganza le dijo que no. Y todo eso lo escuchó Aki. Y nuestro prota se pasó de coqueto e invitó a salir a Aki así de la nada y le pidió su correo. O sea que sí, el plan era perfecto, pero como Aki no tenía celular, quedaron en verse otro día para cambiar correos, así que sí, mira tú qué sospechoso. Y justo cuando llegó el día donde se reuniría, Aki no estaba. Y le había dejado un montón de cartas para que la siguiera. Y sí, así estuvo todo el día siguiéndola y hizo eso de todo. Y literalmente hizo de todo para que al final Aki rechazara la invitación. O sea que sí, encima es tremenda hija de su hermana. Y justo llega Yoshino a apoyarlo, a decirle que le puede conseguir el teléfono, correo y podría tener una cita con ella si le hacía caso, básicamente. Porque sí, Yoshino sabía todo de Aki y Aki confiaba 100% en Yoshino. Y obviamente él iba a hacer caso y sí, porque a ver, una cita era una cita. Y luego de eso habían problemas con los exámenes y es que si alguien jalaba lo mandarían a clases adicionales por bobos básicamente. Y como el trapito era un desastre con patas estudiando y sacando buenas notas, Masamune decidió ayudarlo con sus clases particulares. Y sí, sobre todo para que aprobase los exámenes y no repitiese el año para que no vaya a clases extras tampoco. Y Aki también estaba ahí enseñándole a Yoshino para los exámenes porque básicamente es boba. Y justo Aki empezó a burlarse de Masamune porque pensaba que no era capaz de sacar buenas notas. Que no, dice él. Así que ambos se ponen a competir y apuestan a quien consiga las notas más altas sería el más capo y si Masamune ganaba, Aki saldría con él. Pero si perdía tendría que ponerse una carta con el apodo que Aki les dijese toda la vida hasta que se gradúe básicamente, o sea que sí, nada podría salir mal. Y además de eso, nuestro prota debía comprarles la comida por todos los almuerzos y sí, ahora sí todo se fue a la verga porque a ver, con lo que come esa tipa básicamente te vas en la quiebra en 3 días. Y obviamente ambos estaban confiados que ganarían porque sí. Y bueno, luego de eso todos se pusieron a estudiar y todo. Y así llegó el día del examen y así pasaron todas las pruebas. Pero justo Makabe se empezó a sentir mal y pensó que era culpa de Yoshino quien lo había saboteado. Pero resulta que desde el comienzo de la competencia ya le había ganado Makabe. Porque Aki no fue a exámenes porque estaba enferma y sí, todo tenía que ver con Yoshino. Y resulta que nuestro prota estaba mal por la comida que le hizo a su madre que parece una loli y sí, Japón básicamente. Y nuestro prota terminó jalando también el examen de mate y así fue a clases y sí, todo se fue a la verga, pero al menos estaba con Aki, como ambos jalaron los exámenes, ambos habían empatado la competencia. Pero resulta que Yoshino se armó tremendo plan de la nada y sí hizo que Masamune y Aki tuviesen una cita. Y fue vestida como chica de anime, no me preguntes por qué, Yoshino está re loca. Y supuestamente Aki había aceptado la cita porque Yoshino le dijo que Masamune se quería suicidar y sí, puedes juzgar los métodos que usa Yoshino pero no sus resultados. Pero a ver, cita es cita básicamente. Y así tuvieron su cita, fueron al cine, a comer, a comprar ropa y Masamune se llevó tremendo golpe por mirón, pero detalles básicamente. Pero al final, como Aki le mandó a dormir al pobre, lo dejó descansar en su regazo hasta que se levantara y sí, todo salió bien básicamente, la cita fue de maravilla y sí, poco a poco Aki se estaba empezando a enamorar de Masamune. Y bueno, luego de eso, un día que estaba lloviendo, nuestro prota, todo macho alfa, le dio un paraguas a Aki para que se cubriese y no se mojara y solo se fue corriendo. Y después de eso, Yoshino le empieza a decir que debe hacerse el difícil, que no siempre debe estar detrás de Aki como perro. Y básicamente que deje de coquetear tanto a Aki, que ella empieza a buscar, que se vuelva frío, sin sentimientos y básicamente todo eso. Así que Masamune empezó a ignorar a Aki todo el día y sí, literalmente le ignoró aquí, allá y por acá también. Y sí, tal y como dijo Yoshino, su plan surtió efecto y Aki después de clase fue a buscar a nuestro prota, aunque está enojada más que todo. Y sí, está molesta porque le está ignorando y sí, vamos, me huele amor. Y sí, todo iba de acuerdo al plan. Y sí, ella estaba preocupada porque le ignoró todo el día. Y
justo cuando Masamune le iba a decir que le gusta, Aki le termina preguntando que le gustaba. Sí, la pregunta más difícil del universo, así que hizo lo que haría cualquier prota, una retirada táctica y sí, tremendo pelotudo que es nuestro prota. Y bueno, al día siguiente le había hecho una carta expresando todo lo que sentía. Él le había metido tiempo, ganas, amor, sentimientos y todo eso por esa carta básicamente, para que Aki se la pasara por los huevos, porque sí, la tiró y ni siquiera leyó y ahora sí odiaba a Masamune y vi tremendo hija de su hermano. Y luego de eso solo se va corriendo llamándole egoísta, cosa que es verdad, pero y sí, felizmente está Yoshino quien le dice que ella no es tan pelotuda y solucionaría todo, y que Masamune es bobo, y si no sabía lo que sentía por Aki, por cómo ver iba a ser su venganza. Y resulta que Aki estaba molesto porque Masamune hizo una retirada estratégica, lo siguió y vio que estaba hablando con Yoshino, y sí, pensaba que era un mujeriego, ladrón de amigas y todo eso, y sí, pensaba que solo le estaba engañando. Y justo cuando Yoshino se pone a hablar con Aki, esta estaba celosa, pero Aki se dio cuenta de que Yoshino era una buena persona y siempre estuvo ahí para ella. Y Aki no quería estar triste por un hombre, y es que de pequeña sufrió mucho por un hombre y para ella todos eran mentirosos. Y sí, Aki está enamorada de Makabe y vamos lo pibes. Y obviamente Yoshino lo sabía, y mientras Aki volvía pensando en Makabe y por qué le gustaba, justo cuando iba a conocer a Camión Chan, o también conocido como vehículo de 4 ruedas generador de isekais, donde reencarna chetísimo y puedes volarte medio mundo, es salvado por Masamune, o sea que sí, a todo el mundo le da igual las clases. Y sí, estaba preocupada por ella, y justo conociendo esa, aparece una mina a tocar las pelotas y a malograr el momento. Y al parecer conocía a Masamune y sí, también le tenía ganas y era guapísima, y le tenía ganas. Y obviamente nuestro prota no lo conocía ni nada, no sabía quién verga era. Y obviamente luego de eso, que se vaya, Aki estaba molesta con Masamune por pelotudos de que si pobrecito nuestro prota no hizo nada y todo se fue a la verga. Y justo en la clase, la mina, quien no sabía quién verga era, pues resultó ser que era la nueva estudiante de la prepa llamado Neko Fushinomiya. Y como era nueva, llamó la atención de todo el mundo porque, a ver, era nueva, era guapa, era perfecta básicamente. Y supuestamente tenía un pasado con Masamune, pero a ver, ni verga nuestro prota no se acordaba. Aunque sí se conocía y para Neko Masamune era importante. Pero aunque la mina esa era perfecta y era mejor que Aki y tenía muchas cosas en común con Masamune, él la rechazó porque quería vengarse de Aki. No te digo yo que este se cayó al nacer pelotudo. Y obviamente no se iba a rendir y quería conquistar a Masamune, y de casualidad, entre comillas, un vientito por ahí le vio el alma, pero a ver, detalles, básicamente fue de casualidad. Y sí, Aki seguía molesta, y justo por era un profe de casualidad, ambos fueron enviados a limpiar la piscina como castigo. Y sí, Aki seguía molesta porque pensaba que nuestro prota era un mujeriego, y aunque intentó salvarla porque casi se ahoga, seguía molesta la tipa esa, así que nada quien entiende. Y sí, nuestro prota le dice que le gustaba, así que Aki le pide que se lo demuestre. Y sí, obviamente no se diga más, y nuestro prota le iba a comer la boca. Pero al final no pasó nada, y Masamune solo se llevó tremendo golpe por bobo. Y Yoshino quería encargarse de Neko, porque era muy peligrosa para el plan de Masamune, y terminaron por culpa de la madre de Masamune en su casa preparando comida y nada fumadas de la loli. Y sí, así comieron, prendieron fuegos artificiales, jugaron y todos lo pasaron bien. Y justo llegaron las vacaciones, y no sé cómo, pero a ver, por el poder de la amistad, sospechosamente lo puede todo, y así fueron todos juntos los amigos a la isla privada de Aki. O sea que sí, pinches millonarios estos cagan oro. Y como Yoshino amenazó a nuestro prota que debía mostrar más avances con Aki o si no le delataría, este fue con todo y dijo frente a la secretaria del padre de Aki que él era el novio de Aki. O sea que sí, pilotas de avestruz que tiene Masamune. Y sí, a Aki no le quedó más opción que aceptar la farsa para no quedar mal frente a la secretaria de su padre. Y sí, así comenzaron los días en la playa y no mostraré nada porque YouTube me da miedo y ahora me tumba todo. Y sí, así pasaron los días en la playa con Aki protegiendo a Masamune de las garras de Neko, haciendo pruebas de valor y todo bien. Y sí, logró acercarse a Aki y Yoshino no la ataría aún. Y justo otro día, nuestro prota tuvo una cita con Aki, pero Masamune estaba pensando
tomas en la foto que tenía Aki de pequeños cuando eran gorditos, y sospechaba que Neko se la había robado cuando fue a su casa a preparar comida con su madre. Y sí, obviamente como estaba distraído, Aki dijo no, ni verga, y se fue, y sí, la cita se fue a la verga. Y después de eso se fue a la casa de Neko para ver Netflix, guiño, 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 guiño. Claro, quería ver la nueva serie de One Piece, obviamente, pero Neko le dice, no, te mentí, no veremos Netflix, jejeje. Y sí, resulta que Neko tenía la foto, y le parecía lindo nuestro prota todo gordito. Y sí, también se besaron, y vamos vamos Team Neko a morir, vamos, siempre le tuve fe. Pero aunque a Neko no le importaba si nuestro prota era gordito o no, y quería ver Netflix, Masamune la termina rechazando, porque había sufrido mucho por ser gordito, y porque sabía que Neko no iba en serio. Y sí, también lo más importante que tenía que hacer en su vida era vengarse de Aki. O sea que sí, pelotudo bobo, no te digo que este tipo se cayó al nacer. Y sí, mira la pobre Neko como sufre. Y bueno, luego de eso, al día siguiente, todos fueron a la piscina y la pasaron bien. Y justo llegó la sirviente de Neko a madrearse a nuestro prota por bobo. Y también resulta que Neko había desaparecido. Y la mina esa tenía una enfermedad que si no tomaba sus medicinas, pues ripiaba básicamente. Y sí, obviamente la mina esa sospechaba que Masamune hizo algo porque el día anterior fue a la casa de Neko. Y obviamente nuestro prota dijo frente a todos que fue a su casa porque, a ver, fue a rechazar a Neko. Y había elegido a Aki. Y sí, seguro por eso está desaparecida básicamente. Y sí, tremendo problema que había y Aki estaba celosa. Pero a ver, primero debían encontrar a Neko porque si no ripiaba. Y sí, felizmente Masamune usó su cerebro y la terminó encontrando en la escuela. Y sí, la llevaron al hospital donde se despedía de todos. Porque resulta que Neko sufría del corazón e iba a ir al extranjero para operarse y con fe, mucha fe, salía viva. O sea que sí, agarrarle bautizada para que salga viva. Y aunque nuestro prota le rompió, le destruyó el corazón, estaba feliz porque siempre quiso saber lo que es enamorarse. Y sí, le agradece a Masamune por eso y por todos los recuerdos que formó con él. Y también le termina aconsejando que vaya por aquí con todo y que no sea bobo. Y resulta que Neko sí conocía a Makabe desde pequeños, ya que ambos eran gorditos y sus familias, que eran millonarias, se conocían. Y sí, se enamoró de Makabe cuando este era gordito. Obviamente Masamune no se acordaba ni una verga, pero detalle. Y aquí estaba pensando en Masamune cuando era gordito. Y sí, no sabía que el Masamune ahora era el gordito, porque a ver, básicamente nuestro prota se había cambiado el apellido y se fue a vivir con su abuelo un par de años. Y sí, resulta que está enamorado de él. Y justo cuando pasaba todo esto, apareció un tipo gordito que se hizo pasar por Masamune gordito. Y sí, Aki cayó enamorada a sus pies. Y sí, y resulta que el tipo ese había ido para casarse con Aki, así que nada, re loca la historia ahí. Y bueno, luego de las vacaciones comenzaron las clases y resulta que Neko, la muy hija de su hermana, seguía viva y yo que le había dado por muerte, hija de tu hermana, te lloré, pinche niña. Y justo Masamune ve a Aki con un gordito y no se puede creer que Aki haya sido conquistada por un gordito y que por cierto se llamaba Gas. Y sí, era buena gente y había conquistado a la culo de pingüino de a hombres de Aki. Y sí, se la pasaron todo el día juntos. Y justo había el típico festival escolar donde los salones de Aki y de Masamune presentarían la misma obra de teatro. Y como se iban a partir la madre, decidieron competir para ver quién hacía la mejor obra de Blancanieves. Y sí, Masamune también retó a Gaso. Y básicamente el reto era quien hacía mejor su papel bailaría con Aki en la fogata. Y sí, así comenzó el desmadre. Y resulta que Gaso estaba fingiendo ser el Masamune gordito de quien estaba enamorado de Aki. Lo único que quería hacerse era casarse y tener dinero para salir de la pobreza. O sea que sí, literalmente se buscó a alguien rico para vivir. Y bueno, así llega el festival escolar. Quien se enfrentaría, Masamune y Kojiro o Aki con Gaso. ¿Quién cree que ganaría? Venga, haga sus apuestas. Yo voy por Masamune con Kojiro porque a ver, Team Trapito a morir. Y nuestro prota, por pelotudo, se había reseado por básicamente andar de exhibicionista en medio de la noche en plena tormenta. Y justo cuando estaba en la enfermería, había sido secuestrada por las amigas de Aki para que este no pueda ganar. Y sí, para que no se acercase a Aki sobre todo. Pero los de la clase A también habían perdido a Gaso y sí, todo esto lo había hecho Yoshino, así que nada, maestra, la tipa esa replanadora. Y sí, al final Masamune terminó escapando. Casi se muere, pero a ver, se
escapó. Y resulta que la clase de Aki iba a actuar sin príncipe. Y sí, lo estaban haciendo bien. Y por fin Masamune, como no quería ver a Aki sufrir, se dio cuenta de que no debe ser bobo y le chupó todo un huevo la competencia. Y sí, se presentó como el príncipe en la obra de Aki. Obviamente se iba a morir, pero a ver, tenía que acabar la obra porque la tenía que acabar. Y sí, le terminó robando un beso a Aki y vamos, vivan los novios, vamos. Y sí, todo salió bien, más o menos. Y bueno, así termina el anime, como Akabe planeando su plan para su viaje a Francia y nada, espero que les haya gustado, cuídense.